Capítulo 1. Transforma tu pensamiento sobre Dios. Vivimos en una era donde todo está siendo transformado. Las personas sienten un llamado profundo a liberarse de sus cargas, a sanar lo roto, a corregir lo que no está en orden. Y ese clamor viene desde lo más hondo del alma. Libéranos, Señor, de este peso que llevamos. Muchos buscan soluciones por fuera, leyes, sistemas, estructuras, religiones. Pero nada de eso puede cambiar verdaderamente al ser humano, porque todas esas son formas externas. Son efectos, no causas, y un efecto no tiene poder en sí mismo. El único poder real nace del silencio, del pensamiento, del lugar invisible donde Dios habita. La mente de Dios, que también es tu mente en su forma más pura, no necesita alboroto, no necesita ceremonias. Ella obra desde el centro, en silencio, como lo hacen todas las grandes fuerzas de la vida. El ruido es solo el eco de una fuerza que ya pasó, pero la creación verdadera ocurre en el silencio, desde adentro hacia afuera, desde el espíritu hacia la forma. Todos los cambios duraderos, todas las reformas auténticas, empiezan en la conciencia, y esa conciencia no está en el ruido externo, sino en la quietud interna donde habita la presencia de Dios. El pensamiento de Dios es amor. No conoce separación, ni posesión, ni egoísmo. No dice, esto es mío, o aquello es tuyo. En Dios hay fraternidad universal, una justicia perfecta que no necesita leyes humanas. Por eso, el cambio comienza no cuando exigimos desde fuera, sino cuando reformamos nuestra idea de Dios desde dentro. Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de ti. Y eso no es poesía bonita, es una clave poderosa. Elías encontró a Dios no en el fuego, ni en el terremoto, sino en la voz suave y apacible del Espíritu. Y tú también puedes hallarlo en tu silencio interior. Todos los grandes hombres y mujeres que han cambiado el mundo para bien escucharon esa voz interna. No se guiaron por dogmas o por la tradición, sino por el susurro constante del Espíritu en su interior. Dios no es un ser lejano, sentado en algún trono distante. Dios es mente infinita, una inteligencia amorosa que te habita por completo. Es tu conciencia más elevada, es la fuerza que mueve los planetas y también mueve tus pensamientos. Todo lo que haces, todo lo que vives, nace primero en tu pensamiento, y ese pensamiento brota de tu yo consciente. Ese yo puede mirar hacia afuera y perderse en lo superficial, o puede mirar hacia adentro y conectar con la fuente divina. Cuando mira solo hacia afuera, se confunde, se siente separado, cree que Dios es alguien allá lejos, y ahí nace la ilusión de separación. Pero cuando mira hacia adentro, descubre que nunca ha estado solo, que siempre ha sido uno con el Espíritu, y allí comienza la verdadera libertad, porque se rompe la creencia de estar desconectado. La vida es una ecuación espiritual, y como cualquier ecuación, solo se resuelve desde los principios, no desde la lógica humana, ni desde la costumbre, sino desde la inteligencia que todo lo sostiene. Dios no es inaccesible, no necesitas hacer rituales complicados para conectarte con Él. Así como un matemático no hace ceremonias para aplicar una fórmula, tú tampoco necesitas dramatismos para hablar con Dios. Solo necesitas cerrar los ojos
y volverte hacia adentro con sinceridad. Dios no te exige palabras rebuscadas. Dios está en ti, esperando con amor, con paciencia infinita, siempre dispuesto a guiarte, si tan solo le permites entrar. ¿Quieres éxito en tus negocios? ¿Quieres tomar una buena decisión? ¿Quieres cambiar tu vida por completo? Hazle la pregunta al Espíritu. Cierra los ojos por un momento y habla con tu corazón. Tal vez no oigas una voz inmediata, pero llegará, quizá como un impulso sutil, como una idea, como una certeza. Y cuando llegue, sabrás qué hacer. No habrá dudas, porque lo sentirás con paz. Dios ama ser usado. No se cansa de ti. No se ofende si lo buscas mucho. Todo lo contrario. Mientras más lo consultas, más presente estará en tu día a día. Y su ayuda se volverá algo natural, cotidiano, amoroso. ¿Estás buscando una casa, un vestido, un trabajo o simplemente paz? Háblale a Dios. ¿Estás metido en algo que no está bien? Igual habla con Él. No lo escondas. No hay nada demasiado pecador para traer a la luz. El Espíritu no te juzga, te transforma. Una vez, alguien que vendía licor me pidió ayuda espiritual. Y yo no lo rechacé. Le dije, Dios también quiere prosperarte. Y en el proceso, Él mismo te mostrará el mejor camino. Y así fue. Tiempo después, ese hombre dejó su negocio anterior y encontró una vida mucho más próspera y en armonía. Dios no necesita que te acerques con miedo o solemnidad. Él quiere tu confianza. Quiere que lo veas como el amigo eterno que siempre está allí, como un padre amoroso que disfruta guiarte, como la presencia que habita en tu respiración, en tu alma, en cada rincón de tu ser. Y cuando entres a ese reino interior, lo harás como un niño, libre, confiado, inocente, no con miedo, sino con alegría. Y en ese día, cuando tu alma cante en paz, cuando sientas a Dios como tu verdadero yo, cantarás con todos los que han despertado. Gloria a Dios en las alturas, y en mi corazón también. Capítulo 2. Microorganismos. Todo lo que llamamos realidad comienza con una idea. Y toda idea nace en la mente divina. Así como el autor de Génesis lo entendió con profundidad metafísica, tú también puedes descubrir que la verdadera creación no ocurre afuera, sino en los planos invisibles de la conciencia. En ese relato sagrado, Dios forma a los animales y a las aves, y los trae ante el hombre para ver cómo los llamaría, y lo que el hombre nombrara, eso sería su nombre. Este acto no es un simple detalle bíblico, es una gran revelación espiritual. Tu conciencia, tu pensamiento, es quien da forma, carácter y nombre a todo lo que te rodea. Tu intelecto, esa parte de ti que observa, analiza y etiqueta, es como Adán, una herramienta que nombra y define las cosas. Pero tú no eres solo ese intelecto, eres mucho más, eres mente, idea y manifestación, todo al mismo tiempo, fluyendo como uno en la conciencia de Dios. Adán, el intelecto, no es malo, pero solo es útil cuando se somete a la sabiduría del Espíritu. Cuando actúa por su cuenta, se pierde. Pero cuando reconoce que hay una sabiduría superior, entonces se transforma en un instrumento divino. Hoy en día, seguimos repitiendo los mismos ciclos mentales que se vivieron hace miles de años. Pero ahora,
en un plano más elevado, el Cristo no es solo una figura personal, es un estado de conciencia disponible para todos. Todos podemos ser Mesías si bebemos de las aguas vivas que el Espíritu derrama sobre la humanidad. Pero si usamos nuestro pensamiento mal, si seguimos creando desde el miedo, el juicio o la ignorancia, lo que crearemos serán formas distorsionadas de vida. Como los egipcios en los días de Moisés, veremos plagas, enfermedades, destrucción, no porque Dios las envíe, sino porque las estamos generando en nuestra propia mente. Hoy los médicos ven microbios y bacterias, pequeñas formas de vida que causan enfermedad. Pero el verdadero metafísico sabe que esos microbios no son causas, sino efectos. El pensamiento los crea. Y si hay pensamientos errados, habrá manifestaciones erradas. Los microbios no nacen por casualidad. Cada pensamiento tuyo genera una forma de vida, un organismo, una vibración, una energía que empieza a actuar en tu campo. Si piensas salud, generas microbios que construyen salud. Si piensas enfermedad, atraes los que destruyen. Piénsalo así. Cuando una familia entra en pánico por una enfermedad, no solo se activa el microbio físico, sino también el microbio del miedo, que es mucho más destructivo. Y si eso avanza sin control, aparece el microbio de la muerte. Todo eso se gesta primero en la mente. Incluso hay científicos que han descubierto el microbio de la muerte, pero lo que ellos ven con sus microscopios ya fue anticipado por la visión del alma. Todo pensamiento crea vida, y cada forma de vida tiene su origen en una idea. ¿Te has preguntado qué formas invisibles has creado con tus palabras? Cuando dijiste, te odio, creaste pequeños guerreros del odio, energías activas que no solo atacan al otro, sino que pueden volver contra ti mismo. Los microbios del pensamiento no tienen lealtades. Actúan simplemente según la energía que les dio origen. Por eso ves que el mundo está lleno de enfermedades, de miedo, de pobreza, de angustia. No es castigo de Dios, es fruto del pensamiento colectivo. Pero la buena noticia es que también tú puedes crear lo contrario, la belleza, la salud, la armonía, si empiezas a pensar con amor, fe y comprensión. No busques tanto afuera los remedios. Muchos quieren matar microbios sin preguntarse por qué existen en primer lugar. Es como intentar frenar el dinero falso quemando los billetes ya impresos, sin detener la imprenta que los fabrica. Esa imprenta es tu pensamiento, y el origen de los microbios está en el Adán que vive dentro de ti, el intelecto que cree saber lo que está bien y lo que está mal, pero que se ha separado de la sabiduría divina. Por eso se nos dice, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, no creas que puedes decidir por ti mismo, sin la guía del Espíritu, qué es bueno y qué es malo, porque ese juicio basado solo en apariencias lleva a la muerte espiritual. La verdadera sabiduría no se encuentra estudiando cosas, se encuentra esperando en el Señor, en quietud, en entrega, en conexión con el Espíritu. Todo conocimiento sin amor, toda observación sin sabiduría interior, lleva al error. Tú eres como un prisma que refleja la luz de Dios, y cuando tu intelecto se somete con humildad al Espíritu, entonces refleja belleza, verdad, armonía. Esa es tu tarea como hijo de Dios, darle forma visible a las ideas divinas.
No estás aquí para crear enfermedad, ni caos, ni miedo. Estás aquí para manifestar lo que agrada a los ojos de Dios. Y eso solo se logra pensando pensamientos de amor, de bondad, de sabiduría, de belleza. Hay una ley perfecta en el universo, una ley de armonía como una sinfonía sin notas falsas. Los microbios del miedo y de la enfermedad no son parte de esa sinfonía. Son notas disonantes creadas por una mente que se ha desviado, y por eso mismo también pueden ser reemplazadas. Jesús no vino a enseñarte a sufrir, vino a mostrarte que el yugo puede ser fácil y la carga ligera, que puedes liberarte del pecado, la enfermedad y la pobreza, afirmando la verdad y negando la ilusión. Él nos dio una serie de afirmaciones que son llaves. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes de Abraham, yo soy. Ese yo soy es tu verdadera identidad. Es el centro desde donde puedes gobernar tu mundo. Emerson lo dijo también. Asegura tu carro a una estrella. Tu yo soy es ese carro. ¿Lo atarás al miedo o al amor? ¿Al caos o a la sabiduría? Tú decides. Y si eliges atarlo a la estrella del entendimiento espiritual, entonces serás libre. Libre del miedo, libre de la enfermedad, libre de la limitación. Deja de fabricar microbios de dolor. Crea vida, crea belleza, crea salud, pensando en lo más alto, en lo más puro. Afirma que la inteligencia divina te guía, que el amor de Dios es tu atmósfera, que la sustancia pura del Espíritu llena tu mundo. No necesitas saber mucho, no necesitas años de estudio, solo necesitas volver a ser como un niño, con un corazón sencillo, una mirada limpia y una mente abierta al amor de Dios. Porque fue Jesús quien dijo: Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Capítulo 3. El yo soy en su reino. El ser humano, ese que se siente pequeño y frágil frente al mundo, en realidad es un coloso dormido, un alma con un poder infinito, que ha olvidado quién es, y por eso camina encorvado bajo el peso de sus propias dudas. La culpa, mi hermano, no está en las estrellas, está en nosotros mismos. Nosotros decidimos ser siervos o señores. Y todo comienza con una sola idea: el yo soy. Cada pensamiento es como una puerta que se abre y se cierra. Algunos se abren hacia adentro, conectando con la sabiduría y la verdad. Otros se abren hacia afuera y se pierden en la confusión del mundo. Las ideas que nacen en lo profundo del alma, las que vienen del centro, del espíritu, esas no tienen límites. Son como esferas perfectas, sin bordes filosos, llenas de armonía y fuerza. Una sola idea nacida en el corazón de la sabiduría puede mover montañas. Pero cuando una idea nace solo desde la mente sin alma, es como un barco mal construido. Puede flotar un tiempo, pero tarde o temprano se hunde. ¿Y sabes por qué? Porque le faltó el peso del amor, el alma que lo ancla en la verdad. Tú envías barcos mentales cada día, sueños, proyectos, oraciones, decisiones, y muchos no regresan. No porque fueran malos, sino porque no llevaban contigo lo más importante, tu corazón.
Todo lo que construyes en tu vida debe llevar dentro el amor. Ese es el lastre que equilibra tus ideas y las mantiene a flote en el mar del pensamiento humano. Sin amor, todo naufraga. Con amor, todo prospera. El yo soy se expresa a través del yo quiero, pero el verdadero yo soy nunca se adueña de nada, no posee, no reclama, solo reconoce que todo le pertenece por derecho espiritual, pero nada es suyo como propiedad personal. Si una rueda que gira en el agua para mover el molino quisiera quedarse con el agua para ella sola, dejaría de funcionar. Así es el yo soy cuando se separa de la mente divina. Deja de fluir y se seca. Tu yo soy es espíritu puro. No tiene partes ni pasiones. Es como un prisma que proyecta la luz blanca de Dios, en múltiples colores sobre el mundo. Pero ese yo soy no es pasivo. Vive para conocer. Y conocer no es acumular datos, es experimentar profundamente todo lo que es. El yo soy habita en el cielo, en el reino de las ideas puras, pero también goza de su libertad. Le encanta disfrutar, y al disfrutar se une a lo que ama. Eso explica por qué a veces nos perdemos en los placeres y olvidamos nuestra esencia. No está mal buscar alegría. La misión del yo soy es ser feliz. Pero si el placer viene sin conciencia, se convierte en dolor. Porque todo lo que empieza sin alma termina agotándose. Lo que fue gozo se vuelve tedio, y lo que fue luz se transforma en sombra. Por eso, aunque todos deseamos felicidad, a veces sentimos que algo falta. ¿Será que dejamos fuera la chispa divina, el ingrediente esencial? Muchos buscan el cielo en las nubes, pero Jesús fue claro. El reino de los cielos está dentro de ti. Y no fue una metáfora bonita, fue literal. Ese lugar sagrado está dentro de ti, justo allí, debajo del corazón físico, un punto invisible donde el yo soy se une con el espíritu, y desde donde puedes gobernar tu mundo. No está aquí hoy y allá mañana. Está siempre en el mismo lugar dentro de ti. Es un centro invisible pero con efectos visibles. Como el sol en el centro del sistema solar. No lo vemos directamente, pero todo gira alrededor de su luz. Cada célula de tu cuerpo gira como un planeta, y en el centro, allí vive Dios. Y si tú decides soltar la mente racional, te encontrarás con un mar de vida vibrante, con una paz que no tiene palabras. Yo he bajado mi atención desde la cabeza, hasta ese punto bajo el corazón, y allí he sentido corrientes de energía vivas, una presencia sin forma pero llena de gozo, una sensación de haber llegado a casa. Ese centro es real, es el lugar donde se manifiesta el reino, donde el Cristo interior vive en plenitud. Jesús lo llamó el Padre en mí, y desde ese punto nació todo su poder, toda su sabiduría, toda su compasión. No necesitas crear este reino, ya existe. Solo tienes que reconocerlo. Al reconocerlo, lo activas. Y al activarlo, todo en ti comienza a alinearse. No estás subiendo de un estado inferior a uno superior. Estás regresando al hogar. No es evolución, es recordación. Ha estado perdido, sí, pero solo en apariencia. Tu yo soy se distrajo, se fue de viaje, y ahora está volviendo. Esa es la historia del hijo pródigo, y también la tuya.
El Cristo vino a recordarnos que no estamos condenados, sino extraviados en un país extraño, y que el camino de regreso es sencillo. Solo hace falta querer volver. Hay quienes intentan llegar a ese centro, usando atajos, hipnosis, mediumismo, fórmulas vacías, pero el yo soy no puede ser forzado. Es libre, eterno, soberano. Solo se entrega cuando tú eliges con sinceridad buscarlo. Y si decides regresar, no estarás solo. El Espíritu de la verdad será tu guía. Te llevará paso a paso de vuelta a casa. Solo tienes que buscar con honestidad, llamar con el corazón, y las puertas se abrirán. Capítulo 4. ¿Cómo serán resucitados los muertos? Como discípulos del Cristo vivo, hemos recibido un mandato claro y poderoso: resucitad a los muertos. Y para poder cumplirlo, primero debemos comprender qué es verdaderamente la muerte. La definición del mundo es pobre: cesación de las funciones vitales sin posibilidad de recuperación. Pero eso es solo lo que se ve desde los sentidos, una definición vacía, sin profundidad espiritual. ¿Acaso se puede entender la ausencia de la vida sin antes comprender lo que es la vida misma? No se puede explicar la oscuridad estudiando solo la sombra. Hay que mirar la luz. Y del mismo modo, no podemos entender la muerte observando la muerte, sino conociendo profundamente la vida eterna. Muchos quieren saber de dónde viene el mal, por qué existe el sufrimiento, cómo surgió la enfermedad, pero lo hacen sin haber comprendido aún el bien, sin haberse empapado del amor de Dios. Es como pedirle a un niño que explique las disonancias musicales, sin haber conocido primero la armonía. La muerte, vista desde la verdad, no es más que una apariencia. Es la ausencia de vida consciente en una forma que ha olvidado su fuente divina. Y si la vida es eterna y omnipresente, entonces la muerte es solo un espejismo en la conciencia del hombre. La vida es una vibración sagrada, una energía que anima, que impulsa, que vivifica. Y aunque puede expresarse con poca inteligencia o con gran sabiduría, siempre necesita de la dirección del alma. Pero aquí es donde muchos se pierden. Creen que porque la vida estimula los sentidos, tienen derecho a complacer todos los impulsos del cuerpo, y así desperdician el poder vital, dándole más al deseo animal que al espíritu. La vida es un principio, una presencia constante en todo el universo. Es como la electricidad invisible, pero siempre disponible. Lo que marca la diferencia es el vehículo que la recibe y la intención con la que se canaliza. Tu cuerpo es ese vehículo sagrado. Tus centros nerviosos son transformadores divinos. Y tú, como yo soy, eres el operador de esa maquinaria celestial. Lo que la ciencia llama electricidad, el sabio espiritual lo llama Espíritu de Dios en movimiento. Jesús dijo: «El Padre que mora en mí, Él hace las obras», porque Él sabía que esa energía no era solo física, era Dios mismo latiendo dentro de Él. Cuando comprendes esto, puedes levantar los ojos al cielo, como lo hizo Jesús ante la tumba de Lázaro, y declarar con autoridad: «Lázaro, sal fuera». Porque no basta con entender la vida, hay que hablarle, hay que ordenarle que se manifieste. La palabra, cuando está cargada de conciencia espiritual, es un acto creador, es vida pronunciada, es resurrección en acción.
Pero si hemos malgastado nuestra sustancia interna en pensamientos negativos, deseos desordenados o miedo, entonces nuestras palabras carecerán de poder. Faltará la sustancia donde el Espíritu pueda encarnarse. Por eso Jesús vivía en pureza. No solo predicaba, Él encarnaba la ley. Y así se convirtió en la palabra viva. Tú también puedes. No necesitas ser especial. Solo necesitas ser obediente al Espíritu, vivir con rectitud, amar profundamente y hablar con verdad. La muerte no fue creada por Dios. Entró en el mundo porque el hombre usó la vida sin sabiduría. Se dejó seducir por el placer, por el experimento, por la separación. Y así, olvidó al Señor, y el cuerpo sin guía se desintegró. Pero la muerte no es el final. Es solo un estado de sueño profundo. Jesús mismo lo dijo: Lázaro duerme. Y con su voz lo despertó. Los discípulos no entendieron. Pensaron que Lázaro solo estaba descansando. Pero Jesús lo dijo con claridad: Lázaro está muerto. Aunque para él, la muerte era simplemente un velo. Pablo también habló de los que duermen en Cristo, y los profetas antiguos sabían que, aunque el cuerpo descanse, el alma sigue su jornada, hasta que despierta. Morir es como dormir por la noche, y si tu conciencia está en paz, descansas con dulzura. Pero si está cargada de miedo, culpa o deseo, los sueños pueden ser tormentosos. El alma que vive con amor y rectitud entra en ese sueño de muerte, como quien se acuesta en un lecho de paz. Pero tarde o temprano, despierta de nuevo, porque ha descubierto que hay una ley superior, la ley de la vida eterna. Esta ley dice que la muerte no es necesaria, y tú puedes acceder a ella resucitando tu propia conciencia, desde el error hasta la verdad. Primero, debes limpiar tu mente. Allí habitan ideas viejas, creencias heredadas, miedos y supersticiones. Cada una de esas ideas es un muerto, y tú, como Cristo en ti, tienes que mirarlas y decirles con fe: Lázaro, sal fuera. Tal vez dudes, tal vez pienses que algunas creencias están tan viejas que ya apestan, como dijeron de Lázaro: Señor, ya huele mal, pero no temas, porque el poder del Cristo en ti es más fuerte que cualquier error. Si crees, verás la gloria de Dios. Cada célula de tu cuerpo obedece a la imagen mental que sostienes. Si crees en la vejez, en el deterioro, en la muerte, eso verás reflejado en ti. Pero si sostienes imágenes de juventud, de vigor, de vida eterna, esas serán las semillas que florecerán. Eso sí, debes conservar tu sustancia, tu energía, tu pensamiento puro y tu deseo limpio. No permitas que las pasiones o los miedos roben el agua clara donde tus pensamientos echan raíz. Resucitar a los muertos no es un milagro del pasado, es tu tarea ahora. Porque si Cristo no resucitó, todo esto sería en vano. Pero Cristo ha resucitado, y tú también puedes. El último enemigo que será destruido es la muerte, y ese enemigo está cayendo, porque la luz del Espíritu en ti es más fuerte que cualquier sombra. Capítulo 5. El desarrollo del amor divino. Jesús lloró sobre Jerusalén, y ese llanto no era debilidad, era la expresión de un amor inmenso
que deseaba abrazar a sus hijos como la gallina a sus polluelos, pero ellos no quisieron. Ese es el amor de Cristo por nosotros, un amor que no condena, que no se cansa, que espera pacientemente a que despertemos. Y ese amor es el mismo que Dios siente por toda su creación. Podemos hablar mucho sobre la sabiduría de Dios, pero el amor de Dios no se explica, se siente. Y quien no lo ha sentido, no puede entenderlo por palabras. Sin embargo, mientras más hablamos del amor, más se activa en nuestra conciencia. Y si persistimos en pensar con amor, en hablar con ternura y en mirar con compasión, terminaremos por sentir ese gran amor que no puede describirse. Se nos ha dicho que Dios es amor y que todo amor proviene de Él. Pero, ¿entendemos lo que eso significa? El amor es un principio divino, y podemos experimentarlo en su forma más pura, solo cuando lo tocamos en su fuente. Ese manantial no tiene juicio, no distingue entre bueno o malo, no mide si alguien lo merece. Simplemente fluye, como un océano magnético y eterno, esperando que el ser humano lo reciba y lo exprese. Ese canal a través del cual el amor fluye en nosotros es el corazón, pero no el corazón físico solamente, sino el centro espiritual de conciencia donde el alma siente a Dios. Jesús despertó todos sus centros interiores, activó cada una de sus facultades divinas, y al hacerlo, nos mostró el mapa interior del alma. Pedro representa la fe, Andrés la fortaleza, Jacobo el discernimiento y Juan representa el amor. El amor sin dirección puede perderse. Una madre que ama con miedo puede enfermar a su hijo, porque el amor necesita pensamiento recto, fortaleza y sabiduría para fluir de forma armoniosa. Muchos creen que con solo pensar en positivo lograrán entrar al reino de Dios. Pero no basta con pensar bien, hay que sentir bien. Hay que amar con discernimiento, amar con fortaleza, amar con conciencia. Pensar sin fortaleza es producir ideas sin poder. Pensar sin juicio es crear pensamientos deformes. Pensar sin amor es engendrar odio, discordia y separación. Por eso, todo debe centrarse en el amor. El amor es el imán del universo. Es la fuerza que une, que sostiene, que magnetiza todo lo divino hacia nosotros. Muchos sostienen pensamientos de abundancia, y aún así no ven resultados. ¿Por qué? Porque no han activado el centro del amor. Han formado la idea correcta, pero no han magnetizado la sustancia que atrae la provisión. Para manifestar plenitud, hay que pensar en abundancia, pero también vibrar en amor. Entonces todo llegará, como por alas invisibles. El amor verdadero no ve el mal, no toma en cuenta el error, no juzga ni condena, solo ama, y al amar, transforma. No tengas miedo de derramar tu amor sobre aquello que parece malo. Afirma con fe que detrás de toda apariencia hay un bien esperando revelarse, y ese bien se manifestará. Incluso la enfermedad puede volverse maestra cuando en vez de lamentarnos, la tomamos como lección. El amor es el bálsamo que sana, pero si nos quejamos, lo contaminamos. Recuerda, el amor es el gran imán de Dios,
y atraerá a ti aquello que tú elijas ver. Si lo enfocas en el ego, atraerás dolor y vacío. Si lo enfocas en el dinero, serás esclavo del mundo material. Pero si lo enfocas en el bien supremo, todo lo demás será añadido. El amor no se ofende, no se irrita, no busca lo suyo, no guarda rencor. El amor responde con dulzura, aún en medio de la tormenta. Una sola persona centrada en el amor puede calmar multitudes con su sola presencia. Porque el poder, cuando se une al amor, se vuelve sabiduría en acción. Pero si el poder se une solo al intelecto, nace la tiranía. Porque el intelecto sin amor no tiene corazón. La voz de Dios no está en el trueno, ni en el temblor, ni en el fuego. Está en el susurro dulce del corazón. Por eso, el poder siempre debe usarse con amor. Y el amor, aunque inmenso, jamás impone. Ni ofende, ni se ofende. En la India, los discípulos del amor viven entre serpientes y fieras sin ser lastimados. Porque el amor, cuando es puro, protege, transforma y se hace uno con toda la naturaleza. Tú también puedes confiar en el amor para salir de tus dificultades. Pero no finjas, no hables de amor mientras guardas rencor en el corazón. El amor es transparente. No puede ser engañado. El amor no envidia, porque está satisfecho consigo mismo. Ve el bien en todos y al enfocarse solo en el bien, lo despierta en los demás. El verdadero amor no presume, no necesita exhibirse ni hacerse notar. Simplemente es, y su presencia lo dice todo. No busca nada para sí. No se lanza a tomar por la fuerza. Es un imán silencioso, que atrae todo lo necesario. Y cuando ese amor se activa en la conciencia de la humanidad, la tierra entera será transformada. El trabajo dejará de ser sufrimiento, y la vida se volverá un jardín. Amigo mío, cuando el amor comienza a latir en tu centro solar, nadie puede detener tu provisión. Desde lo invisible vendrá a ti todo lo justo y necesario, para tu bienestar. El mundo actual puede estar lleno de egoísmo, pero eso no es obstáculo para ti. Es, de hecho, una oportunidad. Comienza tú, activa tu centro de amor, hazlo pulsar. Tu cuerpo tiene ese centro, aunque en muchos ha estado dormido. Despiértalo, hazlo vibrar. Tu verdadera belleza, tu verdadera salud y tu verdadera alegría nacen en ese centro. Declara cada día: desde ahora veré solo con los ojos del amor. Veré la perfección en todos y desde mi corazón irradiaré el bien. Pon tu atención unos minutos al día en tu pecho, en ese centro espiritual, y siente el amor pulsar como una llama viva. Muchos dicen que no sienten amor porque los demás no lo expresan, pero el amor no se espera, se activa. Y al activarlo, comenzarás a verlo en todas partes. El amor puro no es deseo sexual, no es deseo posesivo, es el abrazo silencioso de Dios, que fluye a través de ti. Ese amor solo puede ser comprendido por los humildes, los sencillos de corazón. Los soberbios no lo oyen, porque no bajan la cabeza ni abren el corazón. Pero tú sí puedes,
Y cuando lo hagas, el Padre, que siempre ha estado esperando, te envolverá en sus brazos eternos. Padre amado, abre en nosotros el manantial del amor puro. Hazlo vibrar en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestras palabras. Que podamos amar como tú amas, sin condiciones, sin juicio, sin miedo, solo amor. Capítulo 6. El ministerio de la palabra. En muchas religiones y escuelas se ha discutido intensamente sobre qué es exactamente la palabra de Dios, cómo funciona, cuál es su verdadera naturaleza. Pero solo cuando comprendemos la mente divina y sus leyes, podemos acercarnos al verdadero significado espiritual de esa palabra. El evangelista Juan lo expresa así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muchos lo interpretan como una referencia a Jesús, y sí, Jesús encarnó esa palabra viviente. Pero limitar esta verdad a un solo hombre es no ver el cuadro completo. Esa palabra, esa vibración creadora, es el principio activo por el cual todo fue hecho, y por el cual todo sigue siendo. Juan dice: por ella fueron hechas todas las cosas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero va más allá. Esa palabra no solo hizo todo lo que existe, sino que sigue conectada a su creación. Aquí es donde muchas teologías se han perdido. Hablan de un Dios que creó, y luego se retiró. Pero Jesús vino a mostrarnos otra cosa: un Dios vivo, presente, actuante dentro de nosotros. Él no copió doctrinas antiguas, no repitió tradiciones. Jesús fue un canal puro, encendido por su propio fuego interior. Era el Hijo de Dios en presencia viva, no por representación. Por eso nosotros lo consideramos nuestro hermano mayor, y a través de su ejemplo hemos recibido la ciencia espiritual más clara, jamás revelada al mundo. Muchos creen que basta hablar con voz suave y frases hermosas para predicar. Pero Jesús fue más allá. Ilustró con obras el poder de la palabra. La imaginación puede reproducir cualquier idea, pero sin acción, sin resultados, las palabras se quedan en el aire. La palabra de Dios es acción viva, es el poder que obra. Así como para aprender un idioma necesitas inteligencia, imaginación y expresión, así también la palabra necesita esos tres aspectos: el Padre, el principio, el Hijo, la idea, tu mente, y el Espíritu Santo, la palabra creadora, tu yo soy. Estos tres no están solo en el cielo, también están en ti. Tú tienes la capacidad de pensar como el Padre, imaginar como el Hijo y crear como el Espíritu. Y aún así, pocos los reconocen. Como dijo Juan, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Juan, el Bautista, representa la mente iluminada que empieza a ver. Aún no es la luz plena, pero la reconoce y prepara el camino. Cada vez que tú hablas a favor de la verdad, aunque no la entiendas del todo, estás haciendo lo mismo que Juan, abriendo espacio para la luz. La luz, en la Biblia, representa la inteligencia divina, y solo cuando salimos del pensamiento sensorial, podemos empezar a comprenderla.
Ahí es donde la palabra comienza su ministerio. Todo fue hecho por la palabra, y nada que permanezca puede construirse sin ella. Hay muchas apariencias de creación en este mundo, formas que parecen reales, pero no lo son. Son creaciones mentales sin sustancia espiritual, y cuando se retira el pensamiento que las sostenía, se desmoronan. Lo que no está en armonía con el espíritu no puede perdurar. Por eso, el camino seguro es reconocer y honrar la palabra del Espíritu Santo, porque esa palabra es la única vía hacia la creación verdadera. La mente es conocimiento puro. Quien la cultiva desarrolla una sabiduría que no viene de libros ni experiencias. Es una sabiduría directa que brota del Espíritu. Jesús no estudió en las escuelas del mundo, pero cuando hablaba, todos sabían que hablaba con autoridad. Él mismo lo dijo: «Mi palabra no es mía, sino del Padre que me envió». Cuando tú también reconoces esa mente en ti, empiezas a saber sin haber aprendido. No razonas, reconoces. Hay un punto dentro de ti donde Dios y tú se unen. Ese es el lugar sagrado, tu lugar secreto. Ahí entra la palabra viva. Ahí se enciende tu verdadero entendimiento. Cuando hablas desde ahí, no hablas solo. La luz habla a través de ti. Y comienzas a decir y hacer cosas que el mundo considera milagrosas. No se puede comprar este poder. No es para el ego, ni para quien quiere brillar sin amor. Este poder se recibe con humildad, con obediencia y con fe. ¿Quieres recibirlo? Entonces actúa como si ya lo tuvieras. Sana, bendice, predica el bien, haz el bien. Y la palabra descenderá sobre ti. En las Escrituras, la palabra de Dios a veces aparece como un ser vivo, porque tiene conciencia. Cuando la reconoces así, ella te guía, te corrige y te muestra quién eres realmente. Es como una lámpara interior que revela los mecanismos ocultos de tu alma. Donde antes solo veías carne y huesos, ahora verás energía viva, fuentes invisibles de poder. Cuando esa palabra te eleva, descubres que tienes autoridad espiritual, y puedes decir como Jesús: «Todo poder me ha sido dado, en el cielo y en la tierra». Sí, tú también eres hijo de Dios. Solo lo podrás ver y recibir cuando reconozcas y sigas la palabra. A todos los que la reciben, a todos los que creen en ella, se les da el poder de convertirse verdaderamente en hijos de Dios. Capítulo 7. Debes nacer de nuevo. Jesús dijo: «Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es». Y añadió con fuerza: «Si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios». Pero ¿quién es ese que nace una y otra vez? ¿Quién es ese ser que cruza tantas experiencias, tantos planos, tantos nacimientos? Ese ser invisible que habita en ti es el verdadero Hijo del Hombre, al que Jesús se refería. Es tu yo eterno, tu esencia sagrada, ese que dice con voz firme: «Yo soy». Cuando dices «yo soy», ¿quién habla realmente? ¿Tu cuerpo? ¿Tu historia?
¿O hay algo más profundo que mueve esa voz desde adentro? Las antiguas escuelas lo sabían. Sobre los templos griegos se leía: «Conócete a ti mismo». Y ese llamado sigue vigente hoy, porque conocerte a ti mismo es descubrir que ese yo soy que pronuncias no es pequeño ni limitado. Es el mismo yo soy que habló a Moisés en la zarza ardiente, el mismo que vibra en cada alma. No está dividido, es uno. Así como el número uno está presente en toda matemática, el yo soy es la base de toda identidad. Y tú eres esa expresión viviente del principio divino. Tu verdadero ser no es carne ni espíritu, es el centro puro, desde el cual nacen todos los estados de conciencia. Es eterno, libre y poderoso. Puede elegir nacer en la carne, y puede elegir nacer en el espíritu. Al decir, yo seré lo que yo decida ser, activa todo el universo a su favor. Estás en la carne porque en algún momento tu alma lo deseó, y si ya estás listo para salir de esa experiencia, puedes dejarla atrás. El deseo del yo soy marca el rumbo. No hay accidentes en la mente divina. Todo lo que experimentas fue sembrado antes, en deseo y pensamiento. Y la ley siempre cosecha lo que sembraste. Si alguna vez deseaste vivir la experiencia del cuerpo, por eso estás aquí. Pero si ese deseo se ha saciado, el Espíritu te ofrece un nuevo nacimiento. Eso sí, para pasar al nuevo estado, primero hay que ordenar este. No se puede dejar un desorden atrás y esperar entrar en la paz del Espíritu. Tu verdadero ser no puede describirse con palabras, porque toda descripción lo limita. Pero se manifiesta en ti cada vez que dices, yo soy. En la conciencia de la carne, el yo soy actúa como voluntad. En la conciencia del espíritu, actúa como amor. Y ambas son ciegas, hasta que se unen a la sabiduría. Muchos sienten ahora el deseo de nacer en el espíritu, y ese deseo es la puerta misma. Porque todo deseo profundo se cumple cuando lo abrazas con fe. No maldigas la carne, no la desprecies, fue un vehículo sagrado para tu aprendizaje. Y aunque la humanidad la ha corrompido por ignorancia en su pureza original, es sustancia divina. No tienes que ir a ningún lado para encontrar el reino de Dios. Está dentro de ti. Está aquí, ahora, si verdaderamente lo deseas. Pero, ¿lo deseas de verdad? ¿O solo lo dices con ligereza? Porque nacer en el espíritu es cambiar completamente de estado. Dejar atrás todo orgullo familiar, toda creencia de que tus hijos te pertenecen, todo apego a los lazos de la carne. En el espíritu, todos somos hermanos en la gran familia de Dios. El yo soy vino a la carne por deseo, y sus 5 sentidos son las avenidas del deseo por sentir. Pero si se queda en eso, queda atado al ciclo de nacimiento y muerte. Cuando el deseo se eleva, descubre nuevas vías, nuevos placeres internos, una alegría que no depende del mundo externo. Esa es la alegría del espíritu. Y para soltar las cadenas, no basta con querer. Debes hablar la palabra.
Debes negar con firmeza las ataduras del pasado. Jesús enseñó esa negación con amor. Has oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que el que mira con deseo, ya ha cometido adulterio en su corazón. La conciencia espiritual no se conforma con buenas apariencias. Busca pureza de intención, pureza de deseo, y no mezcla el placer carnal con la luz del espíritu. Sí, hay muchos planos, muchas mansiones, y cada alma está donde elige estar. No juzgues a quienes siguen en la carne. Pero si tú has dicho sí al espíritu, no puedes seguir actuando como antes. No puedes servir a dos maestros. Es un pacto sagrado, un compromiso con tu yo eterno. Y no se trata solo de pensar diferente, sino de vivir diferente. ¿Amas de verdad? ¿Perdonas sin rencor? ¿Renuncias al juicio y a la crítica? ¿Entregas tu causa a Dios sin recurrir a tribunales? ¿Aún acumulas tesoros en la tierra? ¿Aún te aferras al oro y al miedo? Recuerda, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. No puedes volar al reino del Espíritu con las manos llenas de las cosas del mundo. Entonces, si de verdad quieres nacer de nuevo, presenta tu cuerpo, tu mente y tu alma como un sacrificio vivo y puro ante Dios. Vive en el Espíritu, camina en el Espíritu. Y recuerda siempre, no se trata solo de palabras, sino de frutos. Por sus frutos los conocerás. Y tú, Hijo de Dios, Hijo del hombre, recuerda lo que eres. Viniste del cielo, y hacia allí debes volver. No en cuerpo, sino en conciencia. Porque ya estás en el cielo si lo reconoces. Ya eres uno con Dios si lo aceptas. Dios está aquí, ahora. Su espíritu te abraza. Y su amor eterno te llama a nacer de nuevo. Capítulo 8. Obediencia. Antes de que el Espíritu Santo descienda plenamente en nosotros, vivimos en el reino de la mente intelectual. Un mundo pequeño, limitado por lo que creemos que es pensar. Pensamos como pensaron nuestros padres, y ellos pensaron como sus padres antes de ellos. Repetimos fórmulas antiguas sin abrirnos al manantial más alto que vive en nuestro interior. La mente piensa en procesos, y todo proceso tiene un fin. Por eso, cuando te identificas solo con lo mental, terminas creyendo que la vida es solo nacimiento, existencia y muerte. Pero tú no eres la mente, eres el yo soy que puede usarla o trascenderla. Eres espíritu, hijo del Dios viviente. Tu verdadera tarea no es luchar ciegamente, sino obedecer a la voz interna, esa que te susurra desde la profundidad del alma. Obediencia espiritual no es sometimiento, es receptividad, es sabiduría activa. Es aprender a escuchar la voluntad del Padre y caminar según ella. Simón, el primer discípulo, representa ese estado de escucha. Su nombre significa el que oye, y cuando escuchó la voz del Maestro, se convirtió en Pedro, la roca sobre la cual se edifica el templo interior. Cuando escuchas profundamente,
las redes de tu mente se llenan de peces, ideas nuevas, fecundas, sabias. Y todo cambia. Al obedecer al Espíritu, empiezas a reunir tus poderes internos, fuerza, amor, voluntad, fe, sabiduría, y todos se ordenan bajo tu autoridad espiritual. Pero recuerda, esa autoridad no viene de ti. Viene del Padre. Tú eres canal, no origen. Jesús lo expresó claramente. Yo por mí mismo no puedo hacer nada. Y también dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El poder viene cuando te alineas con la voluntad del Uno. Y obedecer esa voluntad es el camino más corto hacia la libertad. Nada de lo que usas te pertenece, ni siquiera tu cuerpo. Todo es de Dios. Y todo se te da para que lo uses con sabiduría. La enfermedad, la escasez, los conflictos, no están en lo real, sino en las ideas equivocadas que sostenemos sobre lo real. Cuando permites que el Espíritu brille a través de ti, todo se revela perfecto. Muchos sanadores han hecho milagros solo al ver la perfección del paciente, más allá de la apariencia. Eso es obedecer al Espíritu, ver con los ojos de Dios. Pero para que eso ocurra, la personalidad debe humillarse, el orgullo debe soltar sus amarras, y el alma debe inclinarse, como lo hizo Jesús al lavar los pies de sus discípulos. El mayor en el reino es el que sirve con amor, el que deja atrás la ambición, la vanidad, la necesidad de reconocimiento. Tus cargas no son reales. Son conceptos que has abrazado como propios. La creencia de que tú eres responsable de todo, de todos. Pero no estás solo. Hay un Dios que cuida de ti y de aquellos que amas. Libéralos en tu mente, y se liberarán en la vida. La obediencia al Espíritu te pide que vivas en el ahora, sin miedo al futuro ni culpa del pasado. ¿Quieres confiar en el Espíritu? Entonces cultívalo como se cultiva una relación viva. No esperes voces en los techos, escucha en el silencio. Dios no grita, Dios susurra. Y si tu mente está llena de ruido, no lo oirás. Él está en ti, esperando que regreses a casa. Y el camino de regreso es el mismo por el que saliste, el pensamiento. Por eso usamos palabras para volver. Por eso afirmamos y negamos, y meditamos con intención. La desobediencia es no hacer lo correcto cuando sabemos lo que debemos hacer. Es querer sanar, pero sin cambiar nuestros hábitos mentales. Queremos la paz, sin soltar el juicio. Queremos la salud, sin renunciar al resentimiento. La ley de Dios es progresiva. Como Moisés, cada uno de nosotros debe caminar desde la ignorancia hasta la revelación viva. Y eso solo se logra paso a paso, en obediencia diaria al Espíritu. El diseño del nuevo ser ya está en ti, como el roble en la semilla. No lo busques afuera, solo obedece al impulso interno, y todo se dará. Jesús vivió unido al Padre en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. Y tú también puedes.
pero debes amarlo más que a todo lo externo. Más que a tu madre o tu padre, más que a tus hijos, más que a tus ideas, tus títulos o tu historia. Dios es tu fuente, tu centro, tu amor más íntimo. Su voz vibra en cada célula, en cada pensamiento. Entonces, ¿por qué buscar afuera lo que ya arde dentro de ti? Deja de mendigar migajas en tierras lejanas. Regresa a casa. En el silencio de tu alma está el pozo de agua viva. Y esa agua rejuvenece tu ser, te sana, te enciende. Tu misión es expresar todo lo que puedas imaginar que Dios es. Esa es tu meta, ese es tu derecho. Y lo que imagines posible para Dios es posible para ti. Así que no lo pospongas más. No digas mañana, ni algún día. Dios es ahora. La vida eterna es ahora. Reconócelo, vívelo y sé libre. Capítulo 9. La Iglesia de Cristo. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Así comienza Juan su Evangelio, con una frase que aún resuena como un llamado. El mensaje puro de Jesús nunca fue popular. No con los que aman los ritos vacíos, las formas muertas, los credos tallados en piedra. El Maestro vino a los corazones sinceros, no a las estructuras religiosas. Sus discípulos eran hombres simples, pescadores, campesinos, sin títulos ni fama, pero llenos del Espíritu Santo. Y aún así, los poderosos los despreciaron, los religiosos los persiguieron, los acusaron de herejía, y sus palabras fueron enterradas bajo dogmas. En menos de 3 siglos, la llama viva del Cristo fue ahogada por una mezcla de paganismo, rituales y doctrinas humanas. Lo que hoy llamamos cristianismo poco tiene que ver con el mensaje original. Jesús no fundó una iglesia visible, ni nombró a Pedro papa, ni escribió un catecismo. Dijo claramente: yo edificaré mi iglesia, una asamblea viva, no de ladrillos, sino de conciencias despiertas. Su única instrucción fue: el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Nada de credos, nada de jerarquías, nada de libros sagrados intocables, solo el Espíritu vivo dentro de cada alma. ¿Y sabes qué, mi buen amigo? Aún hoy, esa iglesia sigue esperando. Esperando a que los hombres vuelvan la mirada hacia adentro y reconozcan el templo que ya habita en ellos. Vosotros sois templo del Dios viviente. Eso no es poesía, es una verdad arquitectónica del alma. Tu cuerpo no es solo carne, es un santuario en construcción, dirigido por el Cristo interno. La Iglesia de Cristo es un estado de conciencia. No se ve con los ojos físicos, se siente, se vive. Cuando el Espíritu comienza a despertar en ti, una nueva estructura empieza a formarse. Una vibración sutil, una presencia más real que cualquier templo externo. Pero muchos, al sentir este movimiento sagrado, lo rechazan. Lo llaman locura, fanatismo o incluso demonio. Y es a eso a lo que Jesús llamó blasfemia contra el Espíritu Santo,
negar la presencia de Dios en la experiencia viva. Si niegas al Espíritu que te transforma, impides la construcción del templo eterno. Y sin templo, no hay morada para la luz. Dios quiere construir en ti una habitación permanente, no una iglesia dominical, sino un organismo vivo por donde Él fluya sin obstáculos. Pero para eso, debes dejarlo entrar. Debes entregarle todo, tu forma de pensar, tus creencias, tus ambiciones. Espíritu no acepta coparticipación. Si Él ha de construir, tú debes dejar de dirigir la obra. Sientes movimientos nuevos en tu cuerpo, cuando oras o haces silencio. No los niegues, no los temas. Son los primeros martillazos del templo nuevo que están haciendo. Y sí, te costará soltar las ideas viejas. Te costará desmontar ladrillo por ladrillo la estructura mental del pasado. Pero una vez que el Espíritu comience a levantar su casa, te maravillarás del gozo que traerá cada etapa. Aunque al principio duela, luego celebrarás la obra. Todo comienza con una idea, la semilla de perfección plantada en la mente. Y cuando esa semilla es regada por la fe, el templo comienza a brotar. Tú puedes decidir aceptar el bautismo del Espíritu o seguir postergando tu resurrección. Pero si lo niegas, el cuerpo volverá al polvo y la lección se repetirá en otro tiempo. El Cristo no habita en edificios, sino en almas disponibles. Y esa alma puede ser la tuya. No te distraigas con teorías, no repitas que el cuerpo no importa, o que todo es ilusión. Dios quiere regenerar este cuerpo, hacerlo inmortal, transformarlo desde adentro. Eso es la verdadera iglesia, un cuerpo iluminado por dentro, una conciencia abierta al cielo, una vida que ya no necesita morir. Muchos místicos se acercaron a esta verdad. Wesley, los primeros cuáqueros y otros más. Pero cuando sus seguidores organizaron credos y establecieron jerarquías, la llama comenzó a apagarse. Organizar lo espiritual es detener su flujo. La iglesia verdadera no tiene pastor externo. Su única guía es el espíritu interior. Y cuando te entregas a Él sin reservas, te das cuenta de que nada afuera te puede satisfacer. Todo lo humano parece un juguete, un eco distante de la verdadera alegría. Entonces descubres que la Iglesia de Cristo no es religión. Es ciencia espiritual. Es construcción interna, paso a paso, día a día. Y esa Iglesia, cuando se manifiesta por completo, elimina la muerte. Sí, amigo, el cuerpo se transforma hasta brillar con luz propia. Esa es la nueva Jerusalén. No una ciudad lejana, sino tu propio cuerpo revestido de gloria. ¿Te parece exagerado? No lo es. Es la promesa viva que Dios está esperando cumplir en ti. Pero debes rendirte, soltar tus ideas, soltar tus títulos, volverte niño, vacío, disponible. Entonces, los átomos de tu ser comenzarán a girar en otra dirección. Y saldrás del sepulcro de la mente carnal con un cuerpo de luz.
Esa es la iglesia que Cristo vino a construir, y esa iglesia eres tú. Capítulo 10. El cuerpo del Señor. La enseñanza original del cristianismo nos dice que la humanidad alguna vez habitó el paraíso. Un estado de conciencia puro, sin dolor, sin enfermedad, sin la muerte. Y en ese jardín interior se ofrecieron dos caminos al alma: el camino del espíritu y el de la experiencia. Y el hombre eligió la experiencia, el aprendizaje por prueba y error. En su ignorancia, creyó que siguiendo al deseo, al placer y al mundo externo, encontraría sabiduría y gozo. Pero lo que encontró fue la muerte del cuerpo. Sin embargo, no todo se perdió. Jesús vino como la restauración. Él vivió y enseñó el camino de regreso a la inmortalidad. Y no solo lo enseñó, lo demostró. Resucitó su cuerpo, y prometió que todo el que creyera en él y guardara sus palabras, haría lo mismo. Pero han pasado más de 2000 años, y aún no lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque hemos malinterpretado su enseñanza. La religión popular dice que la resurrección es del alma y que ocurrirá después de la muerte. Pero Jesús hablaba de algo mucho más audaz: resucitar el cuerpo aquí y ahora. Una transformación viva, no una promesa para el más allá. Hoy, la ciencia comienza a intuirlo. Los biólogos ya nos dicen que el cuerpo puede renovarse, que está diseñado para continuar, si se le da la dirección correcta. La inteligencia interior sabe cómo reconstruir. Las sustancias necesarias están dentro y fuera de nosotros. La vida eterna es posible, pero debe activarse conscientemente. Jesús no vino solo a salvar almas. Vino a mostrarnos cómo regenerar nuestro templo corporal, cómo hacer de nuestro cuerpo un reflejo divino. ¿Y por qué no lo hemos logrado? Porque no hemos entendido la ley divina. Los primeros discípulos vieron la verdad, pero el mensaje se diluyó en creencias, miedo y enfermedad. Hoy es tiempo de volver a esa raíz. Debemos llevar nuestra fe a la lógica espiritual. El fruto de tu pensamiento es tu cuerpo. Si quieres sanar, debes pensar solo en salud. Si quieres resucitar, debes eliminar todo pensamiento de muerte. Suelta la idea de que envejecer es natural. Suelta la creencia de que enfermar es inevitable. Esas son construcciones humanas. No vienen del espíritu. Todo comienza en la mente divina. Dios concibe primero un modelo perfecto, y ese modelo se manifiesta si lo aceptamos. Cada ser humano tiene en su interior una imagen perfecta del cuerpo, concebida por Dios. Pero la mayoría no lo reconoce, y por eso el cuerpo sufre. Pablo lo dijo claramente: muchos están enfermos y mueren porque no discernieron el cuerpo del Señor. Tu cuerpo espiritual ya existe. Y cuanto más lo reconozcas, más se expresará en ti. Entonces, debes afirmar con fe: el cuerpo perfecto de Dios está manifestado ahora en mí. En mis manos, en mis ojos, en cada célula de mi ser. Jesús
fue esa palabra hecha carne, y nosotros también somos palabra viva cuando encarnamos la verdad. ¿Puedes salvar tu cuerpo de la muerte? Sí. Viéndolo como el templo sagrado de Dios, no con la mente del mundo, sino con la visión del Espíritu. El cuerpo es obediente a la mente. Cuando lo ves con el ojo único, ese ojo espiritual que todo lo ve en perfección, comienza la regeneración. Renueva tu mente y tu cuerpo será transformado. El cuerpo escucha, responde, se ajusta al mandato del alma. Muchos ven enfermedad porque sus pensamientos están llenos de temor. Pero la enfermedad es temporal, la vida es eterna. La luz de Dios vive en ti, y esa luz quiere brillar a través de tus células, hasta que tu cuerpo se vuelva translúcido, resplandeciente, como el de Cristo. No pospongas este milagro para el más allá. El cambio es aquí y ahora. Cada pensamiento de vida genera una reacción en tu organismo. Cuando cierras los ojos y sostienes la idea de que eres el templo de Dios, la sanación comienza. Sin esfuerzo, sin lucha, solo con verdad y entrega. Esa es la verdadera medicina, saber que el único médico ya habita en ti. El cuerpo de Dios es un cuerpo vivo, inteligente, luminoso y, sobre todo, hermoso. ¿Quieres sanar? Declara, mi cuerpo es espiritual, es el templo del Altísimo y está lleno de luz. Aunque la carne grite, aunque los sentidos digan lo contrario, tú persiste. Sostén la verdad. El cuerpo responderá. La sanación no es milagro, es ley. Y tú eres su instrumento. La palabra se hizo carne en Jesús, y puede hacerse carne en ti, porque tú también eres hijo del Dios viviente. Capítulo 11. La restauración del reino de Dios. Hay momentos en que el alma de una nación y la de cada ser humano debe decidir. ¿Escogerá la oscuridad del mundo o caminará hacia la luz eterna del Espíritu? Ese momento es ahora. Y tú has despertado para vivirlo. Desde tiempos antiguos, mucho antes de que existiera la Biblia, ya se hablaba de una promesa, que la tierra sería restaurada, que la enfermedad desaparecería, la muerte sería vencida y el paraíso volvería a ser vivido. No es evolución material, es recordar lo eterno. Recobrar una conciencia original que nunca fue perdida, solo olvidada. Hoy, todo indica que ese tiempo ha llegado. Las estructuras viejas se caen, las creencias rígidas se quiebran, y una nueva conciencia está emergiendo como luz al amanecer. Los profetas del pasado y los sabios del presente coinciden. Este es un punto de inflexión. Es un nacimiento, no de un nuevo mundo físico, sino de una nueva visión interior. Todo se transforma, la ciencia, la política, la religión. Todo se estremece. ¿Y por qué? Porque el reino de Dios quiere manifestarse. Jesús sembró las semillas de este reino. No buscó iglesias ni gobiernos. Sembró pensamientos, acciones,
verdades. Y esas semillas están germinando ahora en ti. Este reino no es de una secta, no tiene bandera ni templo de piedra. Pertenece a todos los que abren su conciencia al poder del yo soy. Ese es el llave del reino, saber que todo es conciencia y que la forma sigue al pensamiento. Pero tener la llave no basta, hay que usar la llave. No es suficiente saber sobre el reino, hay que vivir como si ya estuvieras dentro. Muchos aún construyen sobre la arena. Se aferran a dogmas, a ideas viejas, a estructuras externas, y llaman a eso espiritualidad. Pero el reino no puede habitar donde aún hay guerra, pobreza, dolor, miedo. Esas condiciones deben desaparecer. Y eso solo ocurre cuando elevamos la mente. Tu mundo ideal debe construirse desde la conciencia más alta. No desde deseos materiales, sino desde las visiones más puras de lo que el Espíritu ya soñó para ti. Jesús no esperaba que la política ni la religión manifestaran su reino. Él vio que solo el corazón transformado podía hacerlo real. Y hoy ese reino está listo. La puerta está abierta, pero solo entran quienes están dispuestos a soltarlo todo. Todo apego, toda posesión, todo miedo a perder. Solo cuando tu alma dice, aquí estoy, vacía de mí, llena de ti, el reino te acoge. No necesitas luchar contra el mundo. Solo necesitas aceptar lo que ya está preparado. La mesa está servida, la fiesta del Espíritu ya comenzó. Y no es un cuento, no es un símbolo, es una realidad vibrando a tu alrededor. Pronto, este reino será visible como una forma concreta de vida. Con leyes del Espíritu, con amor como única autoridad. Jesús lo dijo, el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Comienza en lo invisible y crece hasta llenar la tierra. Él nunca habló de un lugar en el cielo. Habló de una condición del alma manifestada aquí. El reino de Dios está entre ustedes. El reino está dentro de ti. Entonces, ¿por qué lo seguimos buscando lejos? Porque el ojo de la carne no puede ver lo que solo el alma reconoce. Pero cuando miras con el ojo único, el ojo interior, todo tu cuerpo se llena de luz. El reino no es teoría, es práctica viva. Como la electricidad no necesitas entenderla completamente, solo seguir sus leyes y se enciende la luz. Tú también puedes encender el reino en tu vida cuando usas tus palabras con poder, cuando piensas como hijo de Dios y actúas con amor. Jesús nos dio una imagen clara. Es como una perla de gran valor. El que la encuentra, vende todo lo que tiene y la compra. Y tú ya la has encontrado. Ahora es momento de soltarlo todo y entrar. El reino no puede entenderse desde la mente del mundo. Solo puede vivirse desde el corazón despierto. Así que, despierta tú que duermes. El reino está aquí, dentro de ti, vibrando en cada célula, llamando a tu alma a recordar. Tú eres rey, tú eres reina.
Cristo ha nacido en ti, y el momento de tu reinado es ahora. Capítulo 12. El Espíritu Santo. El Evangelio, esa palabra tan común, viene del anglosajón Gospel, historia sagrada, buena noticia de Dios. Y aunque hoy lo asociamos con Jesús, con su misión y sus enseñanzas, la verdadera esencia del Evangelio ha sido muchas veces tergiversada. No son los dogmas, no son las creencias rígidas que surgieron siglos después. Jesús no fundó ninguna institución religiosa. Él habló directo al alma, no al clero ni al sistema. Él no dejó en manos de hombres la interpretación de su mensaje. Jesús dejó una sola autoridad espiritual para enseñar, guiar y recordar su verdad, el Espíritu Santo. El consuelo, el Espíritu de verdad, que nos fue prometido para guiarnos desde adentro. Solo a través del Espíritu Santo puedes realmente comprender el Evangelio de Cristo. No con libros, no con rituales, no con estudios académicos, sino con una comunión directa y viva. ¿Y quién es este Espíritu Santo? Es el aliento de Dios. Es la voz viva que ejecuta el plan del Padre y la palabra del Hijo. Si el Padre es la fuente y el Hijo es la idea divina, el Espíritu Santo es la acción que lleva todo a la manifestación. Y dentro de ti puedes encontrar ese mismo patrón. Tú eres hecho a imagen de Dios. Cuando en tu mente surge un deseo puro, ese es el Hijo en ti. Cuando tomas acción en el mundo guiado por tu espíritu, es el santo aliento de Dios actuando a través de ti. El Espíritu Santo no es solo energía. Tiene personalidad, tiene guía, tiene intención. Es el mismo Dios actuando en ti con forma, propósito y dirección. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consuelo no vendrá a ustedes. Él sabía que su presencia física debía dar paso a una presencia más profunda, la que habita en el corazón de cada ser humano. Desde tiempos antiguos, el Espíritu ha guiado a los profetas, a los soñadores, a los sabios, a todo aquel que buscaba con fe. A través de visiones, sueños, intuiciones, mensajes internos, el Espíritu ha hablado. Y ahora, por medio de Jesús, ese canal se ha abierto de nuevo. Tú puedes, desde ya, caminar en comunión con el Espíritu Santo. Jesús no hizo milagros por sí mismo. Oraba, se retiraba al silencio y se llenaba del poder de su Padre. Y así como Él, tú también puedes decir: las palabras que hablo no son mías, sino del Padre que habita en mí. El Espíritu Santo viene a recordarte tu unión con Dios. Viene a guiarte con amor, a enseñarte el camino interior, a mostrarte cómo salir de la ilusión del mundo y volver al reino que ya habita en ti. No se trata de entenderlo con la mente. El Espíritu no se puede estudiar, ni se encuentra en ningún libro. Solo se recibe en el silencio del alma, cuando oras, cuando te rindes, cuando tu deseo de verdad es más grande que tu necesidad de razón. No necesitas que nadie te lo explique. Solo tú puedes buscarlo.
Solo tú puedes abrirle la puerta. Y cuando lo haces, cuando el Espíritu viene a ti, te enseña lo que Jesús quiso decir. Te interpreta cada palabra con poder, con fuego, con vida. Es una voz que no se puede ignorar. Una presencia que arde, pero no consume. Una llama sagrada que transforma tu conciencia desde adentro. El Espíritu Santo no solo quiere que creas, quiere que te conviertas en lo que Jesús fue, una encarnación viva de Dios. No basta vivir bien, no basta ser moral o correcto. Jesús dijo, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Él no vino a decirnos que lo adoráramos. Vino a mostrarnos quiénes somos. Hijos del mismo Padre, uno con Él, como Jesús es uno. Tu misión es descubrir eso, creerlo, declararlo y actuarlo. No por arrogancia, sino por reconocimiento del alma. No para imitar a Jesús, sino para unirte con Él en la misma conciencia de hijo. ¿Y si aún no lo manifiestas? Pregunta, escucha. Y el Espíritu te revelará cuál es el eslabón perdido. Él es tu guía, tu maestro interno, tu consolador divino. Y nunca dejará de hablarte si tú estás dispuesto a escuchar. Porque el Espíritu Santo es quien revela tu verdadero ser. Es quien deshace el velo de la ilusión y te muestra que tú ya estás completo en Dios. Y entonces, la gloria de Jehová resplandece sobre ti. La oscuridad se retira. La tierra se llena de luz. Ya no habrá violencia en tu interior, ni destrucción en tus pensamientos. Tus muros se llamarán salvación, y tus puertas se llamarán alabanza. No necesitarás la luz del sol ni de la luna, porque el Señor será tu luz eterna. Y tus días de duelo habrán terminado. Capítulo 13. Alcanzando la vida eterna. A menudo nos preguntan, ¿qué enseñan sobre la muerte? ¿A dónde va el alma cuando el cuerpo muere? Pero la verdadera respuesta no está en lo que pasa después, sino en lo que ocurre aquí y ahora en la conciencia. Pablo dijo, el pensamiento carnal es muerte. Y si eso es cierto, entonces muchos ya están muertos, aunque sigan respirando. ¿Y qué significa esto? Que la primera muerte no ocurre cuando el corazón deja de latir, sino cuando el alma se desconecta de la luz del Espíritu. Adán, en su estado original, vivía en la inspiración constante del Espíritu. Pero cuando comenzó a pensar en dualidades, en el bien y el mal, en Dios y el no Dios, cayó en la ilusión. Y esa fue la primera muerte, el olvido de su divinidad. Esa desconexión hace que el alma ya no viva en el cuerpo, sino alrededor de él, como si habitara lejos del templo que fue creado para ella. ¿Y la segunda muerte? Es simplemente la disolución del cuerpo cuando el alma ya no tiene poder para sostenerlo vivo. Pero el origen siempre fue interno, un alejamiento del espíritu. El cuerpo humano no está funcionando ni a la mitad de su potencial.
Los científicos nos dicen que usamos muy poco del cerebro, que la mayoría de nuestro sistema nervioso está dormido. Pero Jesús trajo otra posibilidad, una transformación más profunda. No por electricidad, no por ejercicios físicos, sino por la renovación de la mente a través del espíritu. Cuando comienzas a pensar con ideas de vida, cuando hablas palabras de poder, algo empieza a encenderse dentro de ti. Las células despiertan, la sangre vibra, y el cuerpo entero se transforma. ¿Sabías que tu sangre contiene diminutas baterías vivas? Sí, células con polos positivos y negativos que electrifican todo tu organismo. Y si tus palabras y pensamientos hablan de enfermedad, cansancio o muerte, las estás descargando. Pero si hablas vida, si afirmas con fuerza tu poder interior, esas células se llenan de luz. Y tu cuerpo comienza a resucitar, a regenerarse, a convertirse en el templo vivo, que fue destinado a ser. No hay necesidad de morir. La muerte es una idea equivocada sobre la vida. Es una creencia colectiva que hemos aceptado sin cuestionar. Pero la vida verdadera, es continua, poderosa, eterna. ¿Quieres escapar de la muerte? Entonces cree en la vida. Declárala, vívela, respírala. Y verás cómo la muerte pierde poder sobre ti. Puedes empezar hoy mismo. Afirma: estoy vivo con la vida de Cristo. Soy inteligente con la inteligencia de Cristo. Di esas palabras al dormir. Dítelas al despertar. Hazlas carne en tu conciencia, y estarás caminando hacia la vida eterna. Porque el cuerpo no muere solo, muere por pensamientos violentos, por emociones de odio, por falta de amor. Como un cable quemado por exceso de voltaje, así se apagan nuestras células. Y solo el amor puede restaurarlo todo. El amor es el pegamento divino que mantiene unida tu estructura. No puedes vivir sin él. Ama a todos, ámate a ti mismo. Y afirma: el amor infinito de Dios es mi amor. Y cuando hables de salud, no te limites a lo físico. Habla de sustancia pura, del cuerpo de Cristo, como sustancia viva en ti. Visualiza cómo esa sustancia entra en cada célula, purifica tus tejidos y transforma todo tu ser. Esta es la verdadera transfiguración, cuando tu cuerpo brilla como un diamante porque cada célula refleja la luz del Espíritu. Y recuerda, la vida eterna no es solo duración, es calidad de conciencia. Si sigues viviendo desde el ego, desde la mente carnal, sigues dormido, aunque parezcas despierto. Pero si tienes la mente de Cristo, entonces ya estás vivo, realmente vivo. Esa es la verdadera salvación. Jesús no vino a prometerte un cielo futuro. Vino a recordarte que el cielo comienza dentro de ti, cuando despiertas a tu unidad con el Padre. Y si aún te preguntas, ¿dónde está mi ser querido que ha muerto? La respuesta es: el alma no muere, solo cambia de estado. Y todos, tarde o temprano, volveremos a casa. Pero tu meta no es irte, es quedarte, transformado,
con un cuerpo glorificado, con una mente iluminada, con un alma encendida de amor eterno. Porque un día el cielo y la tierra serán uno, y ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni muerte. Y Dios mismo habitará en nosotros, como lo hizo en Jesús. Ese es el destino del ser humano. Y comienza ahora. Capítulo 14. La expiación de Jesucristo. Mi querido amigo, en muchas tradiciones del mundo hay relatos de una época en la que el ser humano vivía en un estado de conciencia elevado, puro y lleno de luz. En las escrituras hebreas, ese estado se simboliza como el jardín del Edén, y se habla de una caída del hombre, un alejamiento de esa conciencia divina. Algunos enseñan hoy que el hombre nunca cayó, que sigue siendo tan espiritual como siempre ha sido. Y sí, como idea divina, eso es cierto. Pero si observamos la desarmonía, la enfermedad, la confusión, es evidente que algo se ha desviado en la manifestación. Cuando el ser humano se aleja de la conciencia espiritual y se hunde en la conciencia de los sentidos, pierde de vista el orden divino. Pero al elevar su pensamiento hacia lo alto, al recordar su verdadero origen, puede ver claramente que el sufrimiento nace de su separación mental con la fuente. No podemos alterar el plan divino, pero sí podemos impedir su expresión en nosotros, al aferrarnos a pensamientos errados, al identificarnos con lo mortal, con lo limitado. Ahora bien, ¿cómo volvemos a esa comunión perfecta? ¿Cómo recuperamos el orden original? La respuesta está en el camino que mostró Jesucristo. La Iglesia ha enseñado que Jesús murió por nuestros pecados, pero lo más grande no fue su muerte, sino su victoria sobre la muerte. No fue el sacrificio sangriento en una cruz, sino la demostración del poder del Espíritu sobre todo lo que parecía final. Él venció la ilusión de la separación, rompió la envoltura de la mente carnal y abrió un camino. Ese es el verdadero significado de la expiación, at-one-ment, la unión, el volver a ser uno con Dios. Jesús no vino a hacerlo todo por nosotros. Vino a mostrar el camino que también podemos andar. Nos dijo, «Venid en pos de mí, guarden mis palabras». Y ese camino no es mágico ni complicado. Es el camino de la conciencia, el camino de la palabra viva. Jesús dijo, «Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida». Y también, «Si alguno guarda mi palabra, no verá muerte». ¿Qué significa guardar su palabra? Significa repetirla, meditarla, vivirla, hasta que se grabe en nuestro corazón como verdad viva. No se trata de repetirla como loros, ni de recitarla solo en voz alta. Se trata de integrarla al alma, hasta que se convierta en la base misma de nuestra existencia. Cuando Jesús decía, «Yo y el Padre somos uno», no hablaba desde su humanidad limitada, sino desde su conciencia crística. Y tú, mi querido amigo, también eres hijo de Dios. Esa misma conciencia divina está en ti, esperando a ser reconocida. Esperando a que tú mismo digas, «Soy uno con el Padre, soy la expresión viva de Dios». Este es el camino. Primero, reconocer que hay un Espíritu Santo morando en ti. Segundo, afirmarlo con palabra y pensamiento. Tercero, vivirlo con cada acto. Jesús ayunaba,
oraba, se apartaba, negaba los pensamientos del mundo, no para castigarse, sino para purificarse, para mantener su conciencia clara como un canal limpio por donde la presencia pudiera fluir. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes repetir en la intimidad de tu alma: yo soy uno con el Cristo, yo soy vida eterna, yo soy la luz del mundo porque Dios vive en mí. Estas palabras no son adornos, son semillas vivas. Y si las cuidas con fe y constancia, darán fruto. Muchos se preguntan: ¿por qué no siento al Espíritu? ¿Por qué, si llevo años estudiando, no se manifiesta en mí? La respuesta es esta: ¿has guardado sus palabras en tu corazón? Has dicho con fe, día tras día: yo en Él y Él en mí, hasta que todo tu ser vibre con esa verdad. Este es un trabajo de paciencia, de silencio interior, de fe que no depende de resultados inmediatos. El alma no se despierta con prisas, ni el reino se gana a fuerza de apariencias. Se gana con verdad, con amor y con perseverancia. Jesús, nuestro hermano mayor, está vivo. No se fue a un cielo lejano. Él es una conciencia viva y está al alcance de todo corazón que lo invoque con sinceridad. No es un Dios lejano, es el camino vivo que nos muestra cómo regresar al Padre. Y su promesa sigue vigente: el que me ama guardará mi palabra, y vendremos a él, y haremos morada en él. ¿Puedes sentirlo? Es la llama del Espíritu tocando tu alma. Es el Cristo despertando en ti. Y así concluye este viaje de revelación, con la certeza amorosa de que tú también puedes encarnar el Cristo, vivir su luz y manifestar aquí y ahora la gloria de Dios en ti. Porque tú, amigo mío, eres el templo, eres el canal, eres el Hijo amado en quien Dios se complace. Y así es,